Empecé la carrera de nuevo porque aquí hace 2 años he aprendido bastante sobre medio ambiente, lo que es construir, todo lo que significa diseñar y saber para quién lo haces y lo que significa. Y te digan, no, el diseño no funciona, empieza de nuevo o vuelve a avanzar esta parte, no me gusta, como la estructura no funciona. Y nada más tienes que volver a empezar, agarrar el papel y seguir dibujando. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy me acompaña Camila. Ella es una alumna de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Toronto Metropolitan. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre cómo es estudiar esta carrera. Me gustaría saber un poquito cómo es estudiar arquitectura. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Toronto estudiando esta carrera? Bueno, yo estudio allá Architectural Science. Estoy pasando al 2º año y en general me gusta mucho porque es muy práctico todo. Empecé la carrera de nuevo porque aquí hice 2 años, pero allá el taller y todo lo que es diseño sí se comienza de cero. Entonces empecé a aprender todo lo del dibujo a mano y los programas y todo lo que es en general la carrera. Y siento que ha sido muy divertido a la vez que obvio exigente y demandante lo que es la carrera de arquitectura. Pero he aprendido bastante sobre medio ambiente, lo que es construir, todo lo que significa diseñar y saber para quién lo haces y lo que significa. Y me gusta bastante. ¿Y has sentido alguna diferencia entre el estudiar acá y allá? En el enfoque en que los profesores te explican las clases o tu propio mecanismo de aprendizaje. Sí, siento que allá hay lectures, entonces es un concepto diferente a lo que es acá una clase. Allá es más independiente todo el concepto de estudiar y ir a la clase, simplemente lo escuchas del profesor y luego tú puedes empezar a sacar tus propias conclusiones o incluso puedes seguir buscando todo lo que quieras. Y siento que es súper libre lo que puedes hacer y cómo te puedes enfocar en todo. Y aquí hice 2 años, pero fueron virtuales. Y allá sí he tenido la experiencia del campus, todo lo que es estudiar en el invierno, en la nieve y todo. Y claro, con mi hermana también. Entonces siento que lo estoy disfrutando mucho más. ¿Y cómo es un poquito más la vida de una estudiante de arquitectura? Sé que, por ejemplo, para postular tienes que presentar un portafolio. Sí. Entonces, de hecho, me queda un poco claro que tiene que haber algo de un artista, ¿no? De un talento artístico, pero a la vez me imagino que también es una carrera bastante numérica, muy precisa, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene que tener el estudiante de arquitectura? Hay que ser bastante determinante, siento optimista porque puede que te vaya mal en una crítica y te digan, no, el diseño no funciona, empieza de nuevo o vuelve a avanzar esta parte, no me gusta, como la estructura no funciona. Y nada más tienes que volver a empezar, agarrar el papel y seguir dibujando. Y es un tema de perseverancia, creo yo, y también que te guste ser creativo, perseverante, alegre también porque hay noches que ya te quieres dormir, pero tienes que seguir. Y nada más divertirte, siento eso. Igual también tiene la parte numérica, estructural y todo eso, física, pero el hecho de que se compaginen tanto y sea tan diverso, creo que es lo que lo hace más divertido. ¿Cómo entonces definirías el perfil adecuado para alguien que quiere estudiar arquitectura? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene que tener, digamos, en el colegio? En el colegio te gustaba dibujar o, no sé, esculturas o todo lo que es la clase de arte en general. Y también te gusta matemática, física, incluso escribir, redactar, porque también tienes que saber expresar lo que es tu proyecto en papel y también hablarlo con la gente. O sea, la crítica te preguntan de qué trata tu proyecto. O sea, muestras un dibujo, pero tienes que saber explicar de qué trata y cómo tú vas a hacer que la persona se sienta dentro de un edificio. Entonces, siento que te gusta matemática, todo lo que es artes, no sé, incluso te gusta bailar o algún tipo de expresión de tu cuerpo que puedas generar y poder potenciar tu talento también dibujando y todo lo que es diseñando. Buenísimo, buenísimo. Esas son buenas recomendaciones. Y también me imagino que usarás tecnología. ¿Y eso también es algo nuevo para ti o complejo? Bueno, siento que siempre informática en el colegio también es otra potencia que hay que bastante tener. La clase de informática siempre fue, en el cole me enseñaron Photoshop, Illustrator, Word, también Excel y incluso
un poquito de Visual Basic. Entonces sabía un poco de cada cosa y cuando llegué a la universidad también tuve que aprender AutoCAD, SketchUp y allá estoy usando Rhino bastante. Allá lo que uso es Rhino, InDesign y también uso un poco de Revit. Entonces siento que si te gusta también usar la computadora e incluso simplemente divertirte con lo que tengas colores y todo y poder en tus planos también, porque no solamente tiene que ser técnico, obviamente tiene que tener todos los reglamentos de las columnas y las medidas y las cotas y todas las nomenclaturas de los espacios de la arquitectura para que se pueda leer un plano, pero también puedes divertirte con los colores y ponerle el pasto, tratar de mostrar en las perspectivas todo lo que se ve en tu espacio y todo lo que quieres mostrar. Entonces siento que mostrar eso y también aprenderlo en la universidad y en el colegio es súper importante. Mauricio, o sea, es una mezcla de bastantes talentos, ¿no? Números, arte, tecnología, es una carrera bastante completa. ¿Y cómo suele ser un día en tu vida? Yo siempre he visto pues que los arquitectos tienen a tener, los estudiantes de arquitectura, ¿no? Estas, digamos, mesas de dibujo gigantes, ¿no? Y siempre he escuchado que pasan horas dibujando, ¿no? Sí. Madrugan, o sea, ¿eso es verdad? ¿Qué tan verdad es eso? ¿Cómo sería un día tradicional en tu vida? Bueno, un día cuando sí tengo que ir a taller y todo, un día donde tengo clases, me levanto temprano, desayuno. Si tengo clases en la mañana, me voy de frente a clase y un poco ahí hay lectures de 3 horas. Tenía un curso que se llamaba Historia y en Historia tenía las 3 horas y después tenía un break de 1 hora, aprovechaba para almorzar y después tenía otra clase de 2 horas que era estructuras y esa clase era ya como más matemática, física y todo eso. Y después de eso tenía toda la tarde para poder avanzar taller o los proyectos, que esto por ejemplo es un martes y un lunes tenía taller desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenía un break de 20 minutos así para almorzar y todo el día estoy en el taller, en estudio, aprendiendo de los demás y también de mí, porque tenemos cada uno nuestra mesita y es como una sala llena de un montón de escritorios y tenemos nuestros casilleros. Entonces ahí tenemos nuestros materiales y también cada uno en su mesa está avanzando su proyecto en la computadora o si quieres mostrar algo en la mano. Y después de eso ya puedes mostrarlo. Y el día siguiente, que es en este día que sí tengo las otras clases, voy en la tarde a taller y estamos ahí todos avanzando, ponemos música o si quieres te puedes poner audífonos si quieres estar más concentrado y empezamos a diseñar, dibujamos y a veces sí hay momentos en los que hay que quedarse hasta las 2 de la mañana porque hay que avanzar y hay que terminar, ¿no? Y de repente al día siguiente tenía un examen y tenía que quedarme hasta más tarde para poder avanzar para el día siguiente poder rendir el examen, ¿no? Y poder estudiar también. Pero claro, hay días en los que es más tranquilo, solamente voy a taller, estoy en taller, recibo crítica y luego ya regreso al cuarto, tal vez un ratito descanso, no sé, hablo con mis papás y después sigo, avanzo otros cursos y al día siguiente ya tengo otras clases, pero sigo avanzando con taller porque es el curso que es más como demandante. Buenísimo, buenísimo, está bueno, y es lo que toca a veces, ¿no? Sí. Y tú sientes que, por ejemplo, la forma en que tú ves tu carrera ahora, ya habiendo transitado por 2 experiencias, una en Latinoamérica, otra ya en Canadá, ¿se asemeja a lo que tú pensabas que iba a ser estudiar arquitectura cuando estabas en los últimos años de colegio? Ya con toda esa experiencia, ¿sientes que es similar o ha cambiado en algo tu forma de ver la carrera? Yo creo que he cambiado bastante. Aquí era más el hecho de, igual en ambos lugares he aprendido, siento que como he estado aquí 2 años y luego me he ido allá y estoy estudiando toda la carrera, he aprendido de aquí cómo se ve la arquitectura y allá cómo se ve la arquitectura. Aquí aprendí mucho todo lo de aprender a dibujar con corrección, todas las nomenclaturas, cómo tenía que enfocar el dibujo y empezar un fundamento del diseño. Incluso acá también aprendí todo lo que es la arquitectura peruana de las huacas y todo eso y poder relacionar el diseño con eso. Entonces allá de frente fue
el primer ciclo un poco más de conocer cómo es el diseño y todo lo que es la parte artística, pero también aprender y saber dibujar y poder también diseñar con nomenclatura. Y en el segundo ciclo ya me tocó diseñar un edificio que era mixto de programa, entonces ya tenía algo más como de esencia. Tuve que diseñar un café y una casa. Entonces el primer piso era un café y después ya era una casa para una familia. Y siento que aprender a diseñar todo con la estructura y los sistemas de ventilación que tener que tener allá por el clima y todo. Y acá de eso yo no lo voy a aprender porque aquí no es muy común hacer un edificio con todo lo que es aire acondicionado y eso. Entonces siento que en ambos lugares he aprendido bastante y me gusta bastante eso también de tener una perspectiva de acá. Buenísimo, buenísimo. Te has llevado un poco Sí. de lo bueno acá. Qué chévere. Y, digamos, ahora que me mencionas como que tuve que diseñar un edificio, ¿eso lo diseñas como que tú sola o es como que a veces proyectos grupales en donde cada alumno también aporta? ¿Cómo suelen ser estos proyectos? Sí, esto en taller ha sido, este último ciclo que tuve fue personal completamente. Primero fue una cabaña en una reserva nacional que estaba cerca de Toronto, a media hora. Y eso fue en invierno, entonces tenía que ser una cabaña para botánicos que se tenían que quedar a dormir ahí. Y tenían que investigar las plantas y todo eso. Entonces ese fue personal. El segundo proyecto fue este del café con la casa que estaba contándote. Y después el ciclo anterior, que fue mi primer ciclo, todo el ciclo se relacionó a una ciudad concepto que teníamos que empezar a investigar y como divertirnos con eso. Entonces la primera parte fue toda personal y después ya fue grupal y tuve que conectar mi ciudad con la de una amiga. Y eso también fue súper divertido porque puedes aprender a hacer la maqueta en conjunto y ya no solo estás trabajando tú, sino que tienes otras ideas de otra persona. Y también no solo en el taller, sino en estructuras. Hubo un proyecto que era hacer un puente que puede sostener a 5 personas y ese puente lo teníamos que poner en la piscina y teníamos que cruzar. Y fue súper divertido porque eran 5 personas y todo el mundo se caía a la piscina y aprendíamos de los errores que estábamos cometiendo, ¿no? Al diseñar. Claro, eso es bien chévere, ¿no? Y algo que no hemos hablado todavía es el tema de las maquetas. Bueno, en las maquetas, igual así como se ve de lo que es una perspectiva de estudiante de arquitectura, sí las maquetas demandan tiempo, pero son divertidas. Allá tenemos lo que es el corte láser, entonces cada uno puede reservar su turno y vas ahí, cortas tu láser, todo lo que quieras, tu hora, y puedes cortar las planchas que tú quieras, hasta 10 planchas si quieres. Y es súper divertido hacer las maquetas. Cuando son grupales incluso es mejor porque puedes hacer todo lo que quieras. Con una amiga hicimos una maqueta con papel craft, que era, nuestra ciudad era una ciudad entre montañas. Entonces estuvimos ahí toda la noche haciendo nuestro papel, moldeando cómo se ven las montañas, las rocas. Y es súper divertido porque puedes hacer tu creatividad y puedes hacer lo que quieras. Increíble. No, qué chévere. ¿Y tú buscas inspiración en algún arquitecto ya famoso o con algún estilo o te inspiras en alguna parte de la naturaleza o en algún concepto que existe? ¿Cómo buscas inspiración para tus proyectos? Me gusta mucho en general entrar a, bueno, hay páginas de Art Day o incluso en Pinterest, pero hay un arquitecto que me gusta bastante que es Rem Koolhaas y también Norman Foster. Y los dos en verdad me gusta mucho que conjugan naturaleza y todo lo que es arquitectura, pero como proyecto, que se influyen cómo una persona puede estar en un espacio y cómo una persona puede, no sé, identificar arquitectura sin saber qué es arquitectura. Y es todo lo que es estructural, porque no solamente es que sea bonito el proyecto, sino también que pueda funcionar. Entonces eso me parece súper chévere. ¿Y has practicado o vas a practicar? ¿Cómo viene un poquito esa parte de ya poner hands-on lo que estás haciendo? Bueno, trabajé hace un poquito este ciclo en la exhibición final de la facultad, donde también pude tener algunos de mis proyectos ahí, mostrarlos. Y también ahí con ellos pude trabajar e incluso organizar todo lo que fue la experiencia de la exhibición, las maquetas y todo, y ordenar. Y también trabajé el primer día ayudando a la gente a saber de qué trataba y como abriendo las puertas para que todos puedan entrar. Y de practicar como arquitectura,
Voy a empezar todavía el siguiente verano, pero este año voy a trabajar en la universidad, en la residencia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en verdad me ha encantado esto que me has contado sobre arquitectura. Me ha gustado mucho poder entender los diferentes aspectos, los talentos que tienes que tener para ser un estudiante de esta carrera y lo que estás haciendo hoy día tú con tu carrera, ¿no? La idea un poquito era que nos cuentes esto y espero que a todos ustedes les haya podido gustar, conocer un poco más sobre la experiencia de Camila y que puedan conocer un poco más a fondo lo que es estudiar esta carrera. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Y el profesor me inspiró muchísimo, me ayudó muchísimo a entender más la clase y lo que me gustó era de que no era solo entender los conceptos, sino también era aplicarlos y preguntas, y una cosa increíble, y la verdad que voy a hacer preguntas sobre tu propio país y de cómo se aplicaban en el aspecto americano,